es el perdón. Vamos a trabajar esta tarde de 16 a 17 horas para adentrarnos en este hermoso misterio que nos ha dejado el Señor, para quienes se preguntan, para quienes tienen algo en su interior. Bueno, hoy día el Padre Juan Carlos Godoy les va a ofrecer una hermosa catequesis que nos va a ayudar a todos a reencontrarnos con el amor, la misericordia, con la justicia que Dios nos propone. Entonces, Padre Juan Carlos, por favor, todo suyo. Gracias, hermano mío. Muy buenas tardes, gusto de saludarlos, de estar nuevamente con ustedes. Hemos estado todos los sábados aquí tratando de ayudarles en esta catequesis y en esta forma de ir acercándonos al amor de Dios. Hoy día vamos a entrar directamente en el tema del perdón y quisiera hacer una brevísima referencia al sacramento de la reconciliación, que es uno de los 7 sacramentos que la Iglesia administra en nombre de Cristo. Este sacramento tiene la gracia de hacernos a nosotros inocentes. Fíjense qué importante esta cosa. El Señor, que viene a juzgar al mundo, no viene a condenarlo, sino a juzgarlo, lo juzga en la justicia de Dios, que es misericordia. Y entonces, con su muerte en la cruz, declara a los culpables inocentes de sus faltas. Esto no quiere decir que por el hecho de que Cristo murió en la cruz, ya todos estamos automáticamente salvados. Por supuesto que como iniciativa de Dios, eso está ya realizado en plenitud, pero falta entonces la parte nuestra. Y vemos cómo el Señor toma en sus brazos, aquí en esta imagen, al hombre que aparece con un martillo y un clavo, o sea, a aquel que lo crucificó, el Señor lo perdona. El alcance del amor de Dios es infinitamente grande. El sacramento de la confesión tiene la gracia de que nos concede 3 riquezas importantes de parte de Dios. Nos perdona el pecado, nos sana la herida que produce el pecado y nos libera de las ataduras que produce el pecado. Estas 3 dimensiones son tremendamente importantes porque en el fondo el pecado en el ser humano produce diversos efectos que van destruyendo las relaciones humanas, entre la relación con Dios, la relación con los demás y la relación con uno mismo. En esta dirección vamos a ir dando algunas herramientas hoy día para despojarnos de estas ataduras y de estas dificultades. En este sacramento vemos una imagen interesantísima en la que aparece un penitente, un sacerdote detrás del confesionario y detrás del sacerdote aparece Cristo. Cuando la persona se reconcilia con Dios a través del sacerdote en el sacramento de la reconciliación, es Dios mismo el que está perdonando al penitente. Cuando uno le pide perdón al Señor en forma personal, cosa que también es muy bueno hacerlo, es importante, pero no reemplaza por ninguna forma al sacramento de la reconciliación. De hecho, Jesús, cuando instituye el sacramento de la reconciliación en la persona de los apóstoles, le dice a los apóstoles: a quienes ustedes perdonen quedan perdonados y a quienes no perdonen quedan sin perdonar. Por lo tanto, el arrepentimiento es una cosa importante en nosotros, pero no reemplaza la acción liberadora de Dios en el sacramento de la reconciliación. Este sacramento contiene básicamente 3 momentos. No son 3, son 5, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5. Yo pensaba que eran 3, parece que también tengo problemas con los números. Son 5 momentos. El primer momento es la contrición, que significa el arrepentimiento que el ser humano tiene por haber ofendido a Dios. El segundo momento es la confesión del pecado frente al sacerdote. El tercer momento es el consejo o
la palabra de aliento que el sacerdote da al penitente. En cuarto lugar está la absolución, que es el momento en que Jesús absuelve a través del sacerdote los pecados de la persona que va a confesarse. Y por último, el momento de la penitencia o satisfacción, que es lo que el ser humano o lo que el penitente tiene que hacer para, de alguna manera, reparar el daño que se ha generado producto del pecado que cometió. Y aquí tenemos esto que queríamos aportarle hoy día a ustedes. Nosotros tenemos aquí 5 oraciones de perdón, 5 herramientas que nos pueden servir muchísimo para ir ayudándonos en este camino de reconciliación y de perdón. Existen 4 formas, así como clásicas le llamo yo, de pecar, que es lo que nosotros mencionamos en el yo confieso. Hemos pecado de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Vamos a ir describiendo brevemente estas 4 formas. ¿En qué consiste el pecado de pensamiento? Es cuando yo pienso mal de Dios, cuando pienso mal de los demás, cuando le deseo el mal a alguien, cuando pienso mal de mí mismo, cuando voy usando mi mente para las cosas que son contrarias al mandato de Dios. El pecado de palabra, aquí vemos en la imagen cómo van saliendo de la boca del ser humano diversas cosas, hasta bombas de racimo aparecen ahí, hasta dinamitas, aparecen calaveras, aparecen, granadas y cosas. O sea, todo lo que va destruyendo al ser humano en sus relaciones. El pecado de obra es una acción que nosotros realizamos que va en perjuicio o en daño de otros. Pero también existe una lista larga que San Pablo menciona como las obras del mal. Esto aparece en la carta a los Gálatas en el capítulo 5, versículo del 19 al 20. Ahí aparecen las obras del mal. Y eso también nos puede ayudar para entender que el pecado de obra no son solamente las acciones malas, sino que también, las actitudes o la disposición con la que nosotros nos vamos relacionando con los demás. Y por último, el pecado de omisión, que es como taparse los ojos, es no querer ver el pecado mío o el pecado de los demás. Es no querer ver las injusticias en la vida de los demás. Es no querer reconocer que yo soy hijo de Dios y que yo soy hermano de los demás. Estas 4 formas de pecar, si pudiéramos decir así, las podemos resolver en el sacramento de la reconciliación, con esta primera oración que dice lo siguiente: Padre Dios, yo te pido perdón por todos los pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión que he cometido durante mi vida y acepto tu perdón y tu amor. Aquí hay 2 momentos importantes. El primero es pedirle perdón a Dios y el segundo es la disposición de aceptar ese amor de Dios que es el que nos perdona y nos libera. En esta oración dice: yo te pido perdón por los pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión cometidos durante mi vida. No quiere decir eso, fíjense, no quiere decir eso que en una confesión yo incluyo todos los pecados de mi vida, sino que esta oración es una herramienta para hacer un camino, un proceso de sanación y de liberación. Y eso les puedo asegurar que es un camino, un proceso que se va haciendo durante la vida entera. No hay un comienzo para el proceso de conversión, pero el término es con la muerte. Entonces, como base escriturística tenemos para esta oración el Salmo 50, ese salmo tan hermoso que dice: misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado, en fin. Un salmo maravilloso que ustedes lo pueden encontrar
en la Santa Escritura. La segunda oración, o el segundo momento de estas oraciones, yo había pensado ir haciendo una oración cuando aparece la llamita, pero vamos a dejar entonces la oración para el momento final, cuando ya hayamos hecho todo el recorrido. Tenemos entonces una segunda oración de perdón. ¿En qué consiste esta oración de perdón? Consiste en liberarnos de aquello que nos ata en nuestra vida. Es una primera forma de liberarnos. ¿Por qué? Porque cuando Jesús enseña a rezar el Padre Nuestro en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, Jesús dice: si ustedes perdonan las ofensas de los hombres, también el Padre Celestial los perdonará. En cambio, si no perdonan las ofensas de los hombres, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. O sea, la misericordia y el amor de Dios que nosotros necesitamos de Él, no podemos acceder a ese perdón sin antes compartirlo o darlo a los demás. Porque así como yo pretendo ser declarado inocente por el Señor, tengo que aceptar que los demás también tienen ese derecho. Y así entonces pasamos a la segunda oración. ¿Qué es importante tener en cuenta en esta oración? Que es imprescindible perdonar el daño recibido. ¿Por qué el daño? Si esto no es el pecado, pero el daño va generando tanto situaciones de pecado como reacciones que van contra Dios, contra los demás y contra nosotros mismos. Cuando nosotros perdonamos a los demás, no los declaramos nosotros inocentes. ¿Por qué? Porque me hicieron daño. Porque me entregaron una situación o un motivo de sufrimiento. Y por lo tanto, yo al perdonarlos, reconozco que ese daño que me hicieron a mí no es de total responsabilidad del que me lo hizo. ¿Sí? Sí, quiero hacer una pregunta, Padre. El alcance que tiene el pecado entonces va mucho más allá de las fronteras de la conciencia. Por supuesto. Para afectar Claro, a la persona. Por supuesto, porque en realidad, si no fuera así, en mi humilde opinión, el Señor no hubiera necesitado venir Él personalmente a resolver todo eso. ¿Ya? Sino que podría haberlo hecho a través, no sé, pues de un enviado, de un ángel, o a través de simplemente de las situaciones que puede generar en el ser humano, que le van ayudando a entender a medida o a nivel intelectual o psicológico que la persona humana tiene tales o cuales reacciones. Por esa razón entonces puede afectar lo físico, digamos. Absolutamente, claro. De hecho, las ataduras, digamos, claro. Ya el padre había hablado el otro día de las heridas del alma, ¿ya? Que son, por ejemplo, en concreto, yo discrepo que una madre pueda decir: yo voy a tener un hijo para joderle la vida. Y sin embargo pasa. ¿Y pasa por qué? Porque existen situaciones en la historia que nos hacen reaccionar de tal manera que nosotros sin querer vamos haciendo daño. Y entonces ese daño que nosotros generamos en el otro genera después, como consecuencia de eso, situaciones de pecado en el otro, ¿ya? Tanto de ruptura con los demás como de ruptura con Dios y consigo mismo. Por eso que entonces es importante tener en cuenta que cuando yo perdono al que me hizo daño. Y absolutamente yo estoy convencido de eso porque he tenido experiencias en ese sentido, tanto personales como de otras personas, que cuando yo perdono, le abro mi corazón al corazón de Dios, pero también le abro al otro la posibilidad de arrepentirse. O sea, la gracia de Dios no solamente me llega a mí, de alguna manera también abarca el corazón de aquel que dañó. ¿Ya?
Y eso hace que la reconciliación sea un proceso también muy amplio y muy maravilloso. He visto testimonios de sanaciones físicas producto de la reconciliación. Brevemente, recuerdo que hace un tiempo atrás, hace muchos años atrás, me pidieron que fuera a bautizar una guaguita de pecho que estaba con meningitis aguda en el hospital. Muy grave estaba la guaguita. Bueno, yo partí con mis cositas para allá, corriendo con mis cositas para bautizarla. Cuando aparece la mamá, yo podría decirles que recibí una inspiración de palabra que se llama, después estudiándolo lo pude descubrir, que se llama palabra de conocimiento, que es una inspiración del Espíritu Santo para ayudarnos a desatar aquello que Dios quiere hacer en la vida de la persona. Le pregunté a la persona si se había confesado o de cuándo que no se confesaba. Y me dijo, me confesé la semana pasada, padre. Ah, perfecto. Y entonces, tú le pediste perdón al Señor, ¿cierto? Sí, sí, sí. ¿Perdonaste a los demás? No, padre, no sabía. ¿Perdonaste a Dios de las culpas que le has echado? Tampoco, padre. ¿Te perdonaste tú? Tampoco, padre. Ah, ven para acá. Conversamos más o menos una media hora y les cuento así brevemente la historia de la chiquilla. Había sido abandonada por los papás desde chiquitita, creció en un hogar de menores con todo lo que significa crecer en un hogar de menores, salió del hogar de menores, se involucró con una persona, la dejó embarazada y la dejó botar. Ese era el resultado de esta guaguita que estaba a punto de morir, estaba con una meningitis gravísima, guaguita de pecho. Bueno, se confesó a la mamá, recibió la unción, le costó perdonar, pero un mundo. Recibió la unción, recibió la absolución, todo lo que correspondía, y voy a ver a la guaguita. Solamente me acuerdo que recé un Padre Nuestro, una Ave María, le di una bendición a la guaguita, pero no se la bauticé. Cuando yo salgo, la mamá me dice, padre, me acaban de decir que mi guaguita está de alta. Ahí entendí que la acción de Dios va mucho más allá de lo que uno se puede imaginar. Entonces, el efecto que produce ¿dónde íbamos? Aquí. Aquí estamos entonces con la segunda oración de perdón. Vemos que en la imagen aparece Cristo crucificado en medio de las cadenas rotas. Fíjese, ¿por qué? Porque yo ya no tengo como atadura el resentimiento hacia los demás, sino que he puesto al otro, al que me hizo daño, en el lugar del crucificado. ¿Por qué? Porque Él vino a tomar ese lugar. Jesús vino a tomar ese lugar, vino a tomar ese espacio para hacernos a nosotros inocentes a través de la misericordia del Padre Dios. ¿A quién van dirigidas todas las oraciones? Si ustedes se dan cuenta, todas van dirigidas al Padre Dios. Dice, Padre Dios, yo perdono a todas las personas que me hayan dañado consciente o inconscientemente durante toda mi vida. Aquí hay pequeñas cositas que es importante entenderlas bien. Perdono a todos los que me hayan dañado consciente o inconscientemente. O sea, que me quisieron hacer daño y los que no me quisieron hacer daño, pero me lo hicieron igual. No sé si a ustedes les ha pasado, pero de repente uno se encuentra con situaciones en las que uno tiene una reacción, una palabra, una actitud y que inconscientemente daña a alguien, o lo hace sentir mal, o lo hace confundirse, en fin. Eso pasa constantemente. Entonces yo perdono a las personas que consciente o inconscientemente me han dañado. Y en segundo lugar, y que lo han hecho durante toda mi vida. Ya veíamos con el Padre Jorge que la historia del ser humano comienza en el minuto en que el ser humano es gestado en el vientre materno. O sea, cuando se produce la concepción, ese ser humano comienza a recibir toda la influencia que la mamá tiene y que el entorno de la mamá tiene. Los amo y los bendigo. Yo recuerdo cuando estaba confeccionando estas oraciones, yo le había puesto ahí al final, le había puesto los declaro libres e inocentes a los que me hicieron daño. Pero
no tenemos nosotros esa autoridad para declarar inocencia en nadie. Y un sacerdote con muchísima más experiencia que yo me dijo: mira, padre, esto vamos a corregirlo, le vamos a cambiar esto y le vamos a poner los amo y los bendigo. Entonces, si ellos, con su actitud, con su comportamiento, me llevaron a caer en el desamor, yo les devuelvo entonces el amor de Dios que he recibido a través de la reconciliación. Esto lo encontramos fundamentalmente en el texto de Mateo 6, del 9 al 15, que les citaba hace un momento atrás. Pasamos entonces a la tercera oración. Vemos aquí en la imagen a un ser humano que está sentado al borde del abismo y detrás de él se encuentra la cruz. ¿Por qué? Porque el hombre le ha dado la espalda a Dios. ¿Cuándo nosotros le damos la espalda a Dios? Cuando sentimos que Dios nos falló. Cuando sentimos que el Señor no tiene el suficiente poder para responder en nuestra vida a aquellas necesidades que nosotros tanto le suplicamos. Señor, tengo un ser querido que está grave y que se está muriendo, no quiero que se muera, y se murió. Señor, tengo esta persona, conozco a esta persona que es tan buena, que es tan católica y que si yo se ha enfermado tanto, sufre tanto en su vida y yo quiero pedirte que no siga sufriendo, y sigue sufriendo la persona. Señor, yo te pido que esta persona, que si yo salga del alcohol o de la droga o donde esté metido, y la persona no sale. Siento que Dios me falló. Siento que mi oración no sirve. Siento que mi oración es estéril. Y entonces sentimos que Dios nos falló y sentimos que no tiene Él la capacidad para restablecer nuestra vida. De ahí le damos entonces con la tercera oración. Ahí vemos entonces al ser humano que ya volvió a Dios, ya no le está dando la espalda a Dios, y aunque la imagen de Jesús se ve en forma un tanto disipada, el hombre está consciente de que Cristo está allí. Aunque yo no lo vea, aunque yo no tenga la certeza, yo sé que está ahí. Y entonces la tercera oración dice: Padre Dios, en fe acepto todas aquellas cosas de las que yo te haya culpado. No dice de las que tú tienes la culpa, sino de las que yo te culpé, consciente o inconscientemente durante mi vida. Confío en tu amor y tu sabiduría. Cuando yo le digo eso al Señor, le estoy diciendo, en otras palabras: Señor, hágase tu voluntad en mi vida. O sea, acepto el sufrimiento, acepto el dolor, acepto la pérdida, acepto tu voluntad. En esto, fíjense que a mí me inquieta un poco y lo quiero compartir. Cuando las personas ante lo... A ver, ¿cómo decirlo para que no suene así como chocante? Por ejemplo, frente a la pérdida de un ser querido, o a la potencial pérdida de un ser querido. Cuando nosotros atribuimos las cosas a la voluntad de Dios, es cuando ya no queda más vuelta. Que se haga tu voluntad, Señor. Pero a veces yo tengo la impresión, espero estar equivocado, pero tengo la impresión de que aplicamos nosotros la voluntad de Dios ante las catástrofes o ante el sufrimiento máximo o ante las pérdidas más profundas que podemos tener en la vida. Y la voluntad de Dios es al contrario. Él quiere que todos nos salvemos, que todos seamos felices. Él quiere que estemos en paz. Él quiere que seamos hermanos. Él quiere que tengamos la fuerza que necesitamos en las dificultades, en el sufrimiento, en el dolor y en la muerte. Él quiere todo eso. Esa es su voluntad. Ahora, la voluntad de Dios es que nosotros solucionemos en esta vida las cosas que tenemos pendientes en el tiempo que Él nos regala en este mundo. Cuarta oración, cuarto elemento. Nosotros tenemos otro aspecto de nuestra vida espiritual que es la relación con nosotros mismos. Y eso es bastante complejo y bastante profundo,
porque en realidad nosotros podemos decir, ya, yo amo a todo el mundo porque, qué sé yo, los demás son mis hermanos, yo soy el Padre Nuestro, soy parte de la iglesia, o soy parte de una comunidad o de una familia, amo a los demás, pero nosotros mismos de repente no nos amamos lo suficiente. No vamos trabajando nuestro proceso de conversión en forma profunda. No tomamos conciencia del valor que tenemos para Dios y para los demás. Entonces, a veces nos desvivimos por los demás, eso le pasa muchas veces a las mamás. Se desviven por los demás, pero de sí mismas tienen muy poca estima. Y a veces se arrastran cosas que van dañando profundamente nuestra relación con nosotros mismos y nos van atormentando por dentro y nos van destruyendo por dentro. Aquí vemos a un ser humano ensimismado. Está, así como diríamos hoy día, está deprimido, está achacado, no haya que hacer con su vida, no haya que hacer con su situación. Entonces, en esta experiencia, dice aquí, yo no puedo perdonarme solo. Sería re fácil, y para eso Jesús no hubiera necesitado venir a hacerse hombre, sería re fácil que nosotros, por ejemplo, cometiéramos el pecado y dijéramos, ya, yo cometí este pecado, lo reconozco y me perdono, listo, está saldada la cosa. No es así. Sí, yo me puedo perdonar en función del perdón que Dios me da cuando es Él el que me declara inocente frente a las situaciones de pecado con las que yo me presento ante Él. Entonces, con este perdón a uno mismo, se completa este mandamiento que el Señor en el capítulo 22 del Evangelio de Mateo nos recuerda como lo central: amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? ¿Vamos bien? Seguimos entonces. Aquí está la oración. Y aquí vemos como el resultado de esa oración, el reencuentro con aquel al que yo he abandonado. Aparece aquí la imagen del hijo pródigo que viene de vuelta y el papá lo sale a recibir con los brazos abiertos. Es una imagen maravillosa porque muestra todo el proceso que el hijo hizo cuando estaba lejos de su padre. ¿Cuántos trabajadores de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me muero de hambre? Voy a volver a mi padre, voy a entregarme a él, voy a arrodillarme y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esa imagen es preciosa y creo que es un llamado a que cada uno de nosotros podamos redescubrir o descubrir a este Padre amoroso que nos ama con amor infinito y que nos llama a una conversión permanente. Padre Dios, porque tú me perdonas, yo me perdono. O sea, no me perdono solo, me perdono porque Dios me perdona. Por todo el bien que he dejado de hacer, ahí está el pecado de omisión. Y por todo el daño que me he hecho a mí mismo y por el daño que le he hecho a los demás, consciente o inconscientemente. De esa forma entonces, así como que cerramos el círculo en relación a la relación con Dios y con los demás. Pero viene otro elemento que es tremendamente importante y que forma parte de lo que se llama en el sacramento de la reconciliación la satisfacción. ¿Qué es lo que es la satisfacción? Decía yo al principio, que es como la reparación que uno hace para, de alguna manera, saldar el daño o el sufrimiento que ha generado producto del pecado. Y aquí vemos la ruptura definitiva del hombre con las ataduras que tiene o con las cadenas que tiene en toda su historia. Responde al propósito de enmienda o de satisfacción. Y fíjense en esta imagen que es como la culminación del proceso. Aquí hay un hombre frente en una... es como una roca, lo vemos como una roca, con la punta de una roca, y tiene abismo por todos lados, pero está arrodillado sujetándose de Jesús.
¿qué interpreto yo de esta imagen? Este hombre está agarrado, pero con toda la fuerza del Señor, porque sabe que si camina para allá se va a caer, si camina para acá se va a caer, si camina para el otro lado también se va a caer. Asujétate de Jesús y no te vas a caer. Pero si por alguna razón tú caes, vas a tener que hacer el camino de regreso a la cruz, para reencontrarte con Cristo crucificado y resucitado. Y entonces, esta última oración, fíjese lo que dice: Padre Dios, yo renuncio. ¿Qué significa renunciar? Fíjese, no significa que yo cuando renuncio nunca más en la vida voy a cometer ese pecado. No quiere decir eso, porque eso es imposible. O sea, el ser humano va a caer y va a reincidir muchas veces, tantas como pueda tener la posibilidad de hacerlo. ¿Qué es renunciar entonces? Es el propósito, fíjense, el propósito firme de que cuando yo pueda evitar el pecado, lo evite. Y que cuando yo por alguna razón, como vemos en la imagen, caiga en el pecado, busque la redención y busque la liberación y sanación y perdón de Dios. Ese es el camino. Entonces la renuncia es mi disposición a aceptar el amor de Dios y mi indisposición a dejarme llevar por la fragilidad humana, la tentación, las circunstancias, y mire que somos frágiles porque somos humanos y entonces tenemos derecho a pecar. Claro, tenemos derecho a pecar, pero también tenemos el derecho dado por Dios en su Hijo Jesucristo de ponernos de pie y vencer el pecado y la muerte. Esta última oración dice lo siguiente: yo renuncio a todas las obras, incluidas las obras del mal, que son la envidia, la injusticia, la avaricia, la codicia, la soberbia, la rebeldía, en fin, tantas cosas, los celos, las obras del mal. Renuncio a las tentaciones. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que yo no voy a tener más tentaciones en mi vida. Significa que cuando yo descubra por la inspiración del Señor alguna cosa que me va a poner en peligro en mi vida cristiana o en mi vida de relación de amor con Dios, entonces yo le voy a hacer el quite. Renuncio, Señor, a él. ¿Ya? La invitación a cometer el pecado. Las seducciones, disfrazar el mal de bien y el bien de mal. Oye, ¿para qué vaya a rezar si es una pérdida de tiempo? ¿Para qué vaya a ir a la iglesia? Si no tiene sentido, si mira cómo están los curas ahora. Y tanta otra cosa más. Las obsesiones, estas ideas destructivas que de repente nos dan vuelta en la cabeza, ¿no? Si yo soy malo, el otro es malo, no va a cambiar nunca, no va a cambiar nunca, una de las frases típicas de eso. No va a cambiar nunca, no tiene perdón de Dios. Las opresiones, que es cuando la persona cae ya en estados depresivos, en estados de angustia, en estados de desesperación y que puede llevar incluso al suicidio. Y los engaños del mal en todas sus formas, y acepto a Jesucristo como mi único Señor y Salvador. ¿Se dan cuenta que hay una renuncia y hay una aceptación de Dios? O sea, estas cosas van siempre juntas. Cuando yo renuncio al mal, me uno y me aferro al amor de Dios. Cuando yo renuncio a la gracia o renuncio a la protección de Dios, me aferro indudablemente a la autodestrucción y a la destrucción de todo mi entorno con la adhesión al mal. Con esto estamos, parece, terminando la cosa, ¿o no? Déjenme ver. Sí. Y entonces, Padre, voy a pedirle que intervenga con sus dotes artísticos ahí, para que me ponga una musiquita de fondo para hacer un momento de oración y pedirle al Señor su gracia para cada uno de los que están participando en este hermoso momento. Ahí vamos. Puedes preparar esta confesión o tu confesión de esta forma, tienes la libertad de hacerlo,
Hay herramientas ahí y vamos a pedir que el Señor te acompañe en este proceso. ¿Le resulta, no? ¿No? Permiso, vengo aquí. Venga, venga. Sí, está bien. Ahora sí, ahí voy. Padre Santo, queremos alabarte porque eres nuestro Padre, porque nos amas con amor infinito, porque nos llamas permanentemente a este camino maravilloso de conversión. Señor Jesús, te alabamos porque eres el Hijo de Dios, porque has asumido nuestra condición humana, porque has asumido nuestro pecado, lo has crucificado y sepultado y has vencido el pecado en nombre de toda la humanidad, para llevarnos de vuelta a la presencia del Padre en el cielo. Espíritu Santo de Dios, te alabamos porque también eres Dios y porque con tu sabiduría y fortaleza nos das la capacidad de reencontrarnos con el amor de Dios y vivir atados a su misericordia y a su amor. Queremos entregarte hoy día, Señor, nuestra vida, queremos entregarte nuestro sufrimiento, dolor y enfermedades, para que tú, según tu voluntad, vayas obrando en nosotros y nos lleves por el camino de la conversión, del amor y de la paz. Vamos a rezar juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Para que la Santísima Virgen, que hizo posible la encarnación del Hijo de Dios en su vientre santísimo, interceda por nosotros y nos enseñe a valorar el amor, la dedicación y la fuerza que la mujer tiene para engendrar sus hijos, para cuidarlos, protegerlos y llevarlos por el camino del bien. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.